vamos a concentrarnos hoy en la unidad 17 un poco más en la acción de cada parte del cerebro, cada sección del cerebro, más que la parte estructural. Entonces, dentro del cerebro, dentro de las cortezas, nosotros teníamos estas 4 cortezas, corteza frontal, parietal, y vamos a tener una corteza motora y somatosensorial, ¿sí? Esto es, la corteza motora va a estar hacia adelante y la corteza somatosensorial o sensorial se va a encontrar en la parte posterior, una con respecto al otro. Acá tenemos 2 cortes, estamos viendo solamente el hemisferio izquierdo, lo mismo se replica en el hemisferio derecho. Esta marca en violeta, este corte del cerebro, no sé si se ubican acá la imagen, yo tomo esta franja y hago un corte y observo este segmento del cerebro, por acá continúa todo el resto del cerebro. Entonces, esto violeta hace referencia a la corteza motora y esta parte verde hace referencia a la corteza sensorial o somatosensorial. Podemos ver que en la parte sensorial hay algunas estructuras donde tiene una mayor funciones o una mayor predominancia. Por ejemplo, en la parte de la cabeza, ¿sí?, que todo esto está relacionado a la cabeza, tenemos también acá particularmente la lengua, porque tenemos los receptores en la lengua. En la cara puntualmente vamos a tener los receptores de gusto, el olfato, visual, y también vamos a tener de tacto, ¿sí?, cuando nosotros sentimos. Y en la mano y en el pie están como bastante desarrollados, porque nuestras extremidades nosotros tenemos, son muy sensibles, tenemos muchos receptores del tacto. Entonces, en esa parte es donde hay una mayor desarrollo. En la parte motora también tenemos algunas estructuras más formadas o más detalladas. Por ejemplo, acá toda la pierna, acá nos centramos un poco más en el pie. La mano también, o el brazo va a tener una movilidad. La boca o la cara también, aunque, por ejemplo, acá tenemos la lengua, pero la lengua ya es menos o tiene menos incidencia motora que la corteza sensorial. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Seguimos entonces? Profe, no se leen muy bien las imágenes. Bien, bueno, les voy leyendo. Ustedes esta imagen la tienen en el cuadernillo. Les leo algunos ejemplos, ¿sí? Acá estamos en la parte motora. Ustedes ven el mouse, ¿verdad? La punta del mouse. Estoy en la parte inferior de la diapositiva. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, la corteza motora, por ejemplo, va a estar en o va a tener como función la deglución, ¿sí?, con respecto a la lengua, que es el movimiento que tenemos que hacer para tragar. Entonces, eso va a estar regulado por la deglución. En cambio, en la parte motora, sensorial, perdón, va a estar relacionado a la lengua y a la faringe. La faringe va a estar relacionado con el momento de tragar, qué sensaciones tenemos, ¿sí?, que vamos a percibir que va pasando el alimento, aunque ya no lo podemos controlar, pero podemos percibirlo. En la motora, una vez que solamente tenemos asociado el proceso de deglución. Este sería como un ejemplo puntual. Después acá tenemos labios, cara, párpados, globo ocular, cejas, que son todos los movimientos que podemos hacer, el pulgar, el índice, el anular, el meñique, tenemos el mediol también, que son todos los dedos, la mano, la muñeca, el codo, son todos movimientos que podemos hacer, rodilla, cadera, tobillo, dedo. Y acá, por ejemplo, vamos a ver el otro ejemplo de la cara y continuamos porque ustedes lo tienen ahí, pueden ir trabajando.
Acá tenemos cara, párpados, glóbulo ocular y cejas, ¿sí? Que son los movimientos que podemos hacer, y los labios de forma general. En la parte sensorial vamos a tener, por ejemplo, labio inferior, labio superior, vamos a tener los dientes, porque vamos a poder sentir o recibir dolor, cosquillas y otros tipos de sensaciones, si está frío, si está caliente, ¿sí? Y acá en la cara vamos a tener la nariz, que nosotros en la motora no lo tenemos porque no podemos mover la nariz, ¿sí? Podemos hacerle pequeños movimientos cuando estornudamos, cosas así, pero no tenemos un gran control de la nariz. Yo no puedo mover la nariz por un lado para otro o cerrar las narinas. Pero sí voy a tener detectores o receptores olfativos en la nariz, voy a tener receptores visuales en el ojo. Entonces va a depender de qué función haga, si va a estar regulada por la corteza motora o por la corteza sensorial. ¿Sí? ¿Se entendió mejor ahora? ¿O más o menos se ve? Ustedes lo tienen en el cuadernillo, no en los apuntes. Sí, profe, ahora sí. Bien, lo que pueden hacer en los cuadernillos, si ustedes los imprimen, pueden pintar este segmento, ¿sí? Violeta y este segmento verde en sus fotocopias, y también lo pintan acá. Entonces también es más fácil para estudiar, para que sea más visual, porque a nosotros muchas cosas de lo que estudiamos, de lo que aprendemos, lo vamos incorporando de forma visual. Quizá vamos a estar en un examen y nos vamos a acordar de esta parte, cómo estaba distribuido en nuestro resumen. Entonces también puede colaborarles en el momento del aprendizaje. ¿Alguna otra duda? Continúo, si no volvemos para atrás. Recuerden que esto que estamos viendo acá es solo del hemisferio izquierdo, lo mismo se replica en el hemisferio derecho. ¿Qué podemos analizar de estas zonas, de estas cortezas? Es que la estimulación de diferentes zonas de la corteza motora va a provocar la contracción de distintas partes del cuerpo y va a definir distintos movimientos. Entonces, si yo genero una estimulación, por ejemplo, en esta parte del cerebro o de esta corteza, voy a generar un movimiento en la rodilla, pero no voy a generar movimiento en la mano. O si genero un movimiento en esta parte, voy a generar un movimiento en los dedos o en la muñeca. Entonces, puntualmente, según donde estimulo, es lo que va a responder el movimiento, o sí, el movimiento en este caso. Y esto ocurre de forma recíprocamente. Es decir, si yo me hacen cosquillas o me golpeo el dedo del pie, ¿sí? Esta parte es la única parte que se va a activar de esta corteza sensorial. De todo esto, es la única capaz de recibir información de los dedos del pie. Acá vamos a tener de los dedos de la mano, acá vamos a tener las papilas gustativas, ¿sí? Entonces, cada sección, las motoras, lo que va a hacer la motora es, desde el cerebro de la corteza motora, va a salir una respuesta hacia la parte del cuerpo. Y la somatosensorial va a ser inversa. De esa parte del cuerpo va a llegar a la corteza sensorial. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, vamos a tener, si observamos cada una de las partes, vamos a ver una gran superficie y representabilidad de las áreas motoras, ¿sí? Y otras que van a pertenecer puntualmente a la sensibilidad. Acá coinciden un poco la parte de la mano y del pie, porque en la mano tenemos mucha movilidad, pero a su vez también tenemos muchos receptores. Al igual que en el pie, tenemos mucha sensibilidad en la planta del pie, en los dedos, y podemos generar bastante movimiento. En los pies podemos generar movimiento en los dedos, pero no son tantos movimientos como la mano, por eso acá está como extenso las manos. Y lo importante, o una de las conclusiones que podemos sacar de esta parte extensa puntualmente de nuestras manos, tanto en la motora como en la sensorial, y a su vez también la parte de la cara,
como que estas dos partes es lo que más predomina, esto se ve como lógico por la especie humana, ¿sí? Por la evolución de la especie humana, porque tenemos las características del lenguaje, de la expresión facial, de la manipulación de herramientas o la manipulación de algún material. Entonces esto es como más típico de la especie humana, entonces sería como lógico que el cerebro estuviera desarrollado en esa parte. Por ejemplo, nosotros podemos hacer muchos gestos con nuestras caras y las personas que nos conocen quizás pueden ya reconocer a qué nos referimos, o si movemos los ojos para allá es como vamos para allá, o cierro los ojos como no me gustó nada. ¿Sí? Entonces tenemos toda esa expresividad porque es parte de nuestra comunicación. Entonces evolutivamente nuestro cerebro ha ido evolucionando y a su vez nuestro lenguaje, nuestra forma de ser seres humanos también ha ido evolucionando y se ve un gran desarrollo de estas dos partes, tanto en la parte motora como sensorial. Y la otra parte importante es que el cerebro izquierdo o esta corteza del lateral izquierdo va a dar respuestas al pie, mano, tobillo, todas estas partes de la parte derecha. Y la parte derecha de la corteza sensorial va a recibir los estímulos de la parte izquierda. Y van a estar cruzadas. La izquierda recibe la derecha y genera respuestas hacia la derecha, y la derecha recibe a la izquierda y genera respuestas hacia la izquierda. ¿Sí? Mi mano derecha va a estar, o el movimiento de mi mano derecha va a estar regulada por mi corteza motora izquierda. ¿Sí? Esa sería como una de las acciones que tenemos en nuestro cerebro que están cruzadas. ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno. Si no hay duda, seguimos. Cualquier cosa me van cortando. Dentro de estas cortezas, ¿sí? Tanto motora como somatosensorial, vamos a tener dos áreas, una primaria y una secundaria. Estas áreas no es que están independientes, o es una u otra, no es así, sino que son áreas que se van complementando, van a ser suplementarias. Nada más que primero actúa una como de manera simple y luego con esa información que brindó la primera área se va a complementar, se va a suplementar la segunda área o el área secundaria y va como a completar toda la información para la persona, para el procesamiento de la persona. Entonces, las vamos a dividir. Primarias y secundarias. Primarias son las que primero aparecen, son como las más básicas, y a partir de eso básico generó una información con las secundarias. Entonces, las áreas primarias van a enviar conexiones directas a los músculos específicos, van a salir del cerebro, del área puntual, y va a ir directamente a los músculos y va a generar movimientos pequeños, no van a generar grandes movimientos. Y a su vez, también van a recibir, el área somatosensorial va a recibir receptores sensitivos específicos, que van a contribuir a la sensación visual, auditiva o somática, a partir de pequeñas recepciones. Es decir, por ejemplo, yo puedo reconocer que hay un objeto al lado mío, con las áreas primarias, pero todavía no le puedo dar forma, tamaño, si es áspero, si la textura en sí. Entonces, con eso yo puedo observar que hay algo, como una sombra. Para eso necesito la acción de las áreas secundarias sensitivas, y estas áreas secundarias sensitivas me va a permitir completar esa imagen que yo tengo. Si ese objeto es grande, si es pequeño, si tiene textura, de qué color es, la forma, las líneas, ¿sí? Me va a permitir completar la imagen. Por decirlo, no sería lo mismo, pero para que nos demos cuenta cómo funcionaría. Yo entro en una habitación oscura, yo veo que hay un objeto, pero quizás no puedo determinar qué objeto es. Eso sería lo que me da el área primaria. Cuando yo prendo la luz, ya puedo ver qué objeto es, qué tamaño tiene, su textura. Entonces ahí podría hablar que se complementó con el área secundaria.
Y lo mismo va a pasar con el área motora o premotora. La primaria me va a generar movimientos muy pequeños y la secundaria me va a completar y va a permitir hacer movimientos básicos, específicos de la actividad motora. Por ejemplo, yo tengo el celular, ¿sí? Yo pongo el dedo arriba del celular y yo quiero retirar el dedo. Entonces, un movimiento primitivo me va a hacer despegarme, ¿sí? El celular del dedo. Y cuando termino o cuando llegue la información a las áreas secundarias y se genera la respuesta, ¿qué voy a hacer? Retirar toda la mano, ¿sí? Entonces, el área primaria me va a generar movimientos muy pequeños y la área secundaria me va a complementar esas actividades o esas acciones. ¿Se entendió? Profe, o sea ay, perdón. Sí. ¿Puede ser que los movimientos discretos sean los movimientos pequeños? Sí, exacto. Bien, eso era Mica. Y no sé quién justo iba a hablar, que hablaron justo Mica y alguien más, pero no alcancé a ver quién era. Yo, profe, yo le... ¿puede volver a explicar la parte de las primarias? Porque no me quedó muy en claro. Bien. La primaria vamos a tener tanto motoras como sensoriales. Entonces, motoras son las que van a generar una respuesta en el motor, en el músculo, que sería el órgano motor, y el tejido motor tortor, y después tenemos las sensoriales, que son las que van a recibir. Pensando solo en el área motor, lo que va a hacer la primaria va a ser pequeños movimientos o movimientos muy discretos. Por ejemplo, parpadear, ¿sí? Eso sería un movimiento motor, muy suavecito. Y la primaria somatosensorial es aquella que va a recibir estímulos de los receptores visuales, auditivos y somáticos del cuerpo en general y los va a procesar. Pero esa información que les llega es muy poquita. No les llega toda una imagen visual, sino que de forma general hay algo, pero no llego a determinar. Es como si los receptores tuvieran un filtro. Entonces, de todo lo que llega, me pasan un segmento, no pasa todo. Entonces llega una parte nomás a la corteza primaria para generar quizás una respuesta medianamente rápida. Y luego se complementa con la secundaria para complementar y cumplir toda la información que tiene. ¿Ahora quedó mejor? ¿Vale? ¿O sigue la duda? Sí, profe, ahora sí, con el ejemplo que dio, sí lo entendí. Perfecto. Profe, ¿se puede decir entonces que en la primaria son como movimientos leves, ya sea, o sea, en la parte motora o la sensitiva? No podemos hablar de movimiento en la sensitiva, porque en realidad Claro, pero me refiero, la señal va a ser que... Ajá, eso. Exacto, sí. Va a ser o un movimiento pequeño o una señal pequeña. ¿Sí? No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Bien. Sí, sería eso. Nada más que uno va a hacer movimiento y otro va a ser receptor. Otra parte importante del ser humano es que nosotros tenemos la capacidad, en general, muchos animales también, tienen la capacidad de asociar. Y esta asociación es lo que nos genera o lo que nos permite continuar con varias acciones de nuestra vida. Entonces, tenemos una corteza de asociación. Como su nombre lo dice, lo que va a hacer es una asociación, es una red de neuronas que nos va a permitir una asociación. Entonces van a integrar la información motora y sensorial a través de distintas conexiones intercorticales, es decir, que van a estar entre las cortezas, y a su vez se van a encontrar en zonas subcorticales, por lo tanto, por debajo de las cortezas. Ustedes vieron ayer que habían 4 cortezas, perdón, ayer no, el lunes,
habían 4 cortezas, esas 4 cortezas no están totalmente independientes, sino que se interconectan y permiten y forman la corteza de asociación, lo que nos permite generar funciones cerebrales superiores. ¿A qué llamamos funciones cerebrales superiores? Van a ser aquellas que tienen la capacidad de integrar informaciones emocionales, van a permitir la retención de la memoria, y a su vez la memoria la van a asociar con el pensamiento, y lo van a asociar a su vez, el pensamiento y la memoria son 2 momentos claves para que se produzca el aprendizaje y a su vez que se produzca la planificación del futuro. Entonces, voy a poder tener un comportamiento con una intención. ¿A qué hago esto? Esta corteza de asociación me va a permitir, por ejemplo, ir generando una memoria. Yo qué sé, estoy en un lugar, ¿sí? Empiezo a caminar y empiezo a reconocer los lugares o los caminos que yo hago diariamente. Entonces, de esa manera yo empiezo a asociar, empiezo a generar memoria para que mañana, yo si tengo que ir al mismo lugar, yo ya conozco el recorrido. Entonces, eso es la corteza de asociación. Que yo veo, esta casa la vi, con esta que estaba al lado, y ya voy generando un camino. Al conocer este camino, yo voy a ir generando un aprendizaje, porque yo después, al conocerlo, se lo voy a poder explicar a otra persona, o lo voy a poder transitar varias veces. Con respecto a la planificación del futuro, ¿para qué me sirve? Bueno, yo sé que en esa calle hay un kiosco, una librería, bueno, hoy necesito comprar hojas. Entonces, bueno, voy a planificar mañana ir a ese lugar y comprar hojas. Y todo eso se van a ir moviendo, planificando, que sería la parte del aprendizaje humano. Y lo que dice como definición de intenciones de comportamiento es que yo mañana, que tengo que ir a la librería, me voy a tomar un micro hasta esa zona, o voy a ir a la librería, y ya que voy a la librería también voy a la carnicería. Entonces ahí hago un movimiento o hago una acción ya con intenciones de comportamiento. Entonces, esta corteza es muy importante porque asocia todo, memoria con las emociones, porque también tenemos la memoria emotiva, la que podemos llegar a llamar a veces, que si hay algo que me pasó malo, o fui por un lugar y, no sé, se me inundó y no pude seguir caminando, entonces yo sé que si hay lluvia, la próxima vez no voy a ir por ese lugar. O si voy por otro lugar, me encontré a tal persona que está buenísimo, me puse a hablar con él, bueno, la próxima vez voy por la misma zona para volverme a encontrar con esa persona. ¿Se entiende? O quedó algo ahí con dudas. Profe, yo sí tengo dudas, que te lo escuché como entrecortado, lo que eran las conexiones intercorticales, y la otra cosa. Perfecto. Las conexiones, ¿sí?, van a ser literalmente conexiones entre neuronas. O estas neuronas van a estar en cierta parte de las cortezas. Entonces, si yo conecto 2 cortezas, voy a hablar de conexiones intercorticales. Inter sería como internacional, entonces son 2 lugares de afuera, separados, distintos, 2 cortezas diferentes. Y las subcorticales, sub es inferior, es decir, que se encuentran debajo de la corteza, porque nosotros hablamos de corteza frontal porque está en la parte superior del cerebro. Entonces, la laminita siguiente, por así decirlo, vendría a ser las zonas subcorticales, que no solamente es la superior, sino que es un poco más profunda. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿cómo se me va a salir la palabra? ¿Cómo asocian, ahí está, la información sensorial con las emociones? Bien, porque vamos a tener parte de nuestro cerebro que va a ser el hipotálamo, va a ir procesando toda esa información y la va a ir almacenando.
Entonces, cuando nos pasa algo parecido, entonces nos va a dar una emoción, vamos a volver a sentir esa emoción, a eso hace referencia. ¿Sí? Yo, por ejemplo, me comí un helado, me encantó, lo disfruté, entonces la próxima vez que veo un helado, mi cerebro va a ir a ese momento que yo comí un helado y que me gustó, y lo va a ir empezando a asociar con las emociones, porque lo vamos a asociar también con el castigo y en la premiación. ¿Sí? Nuestro cerebro va a actuar así, me dan un castigo por algo que yo no hice, que yo hice mal, o me dan un premio por algo que yo hice bien. Entonces todo eso se va a ir asociando con las emociones. Va a estar encargado el hipotálamo. Se van a ir como reservando, porque las emociones lo que van a desencadenar es una liberación de neurotransmisores, y eso es lo que va a generar un placer o un disgusto, por ejemplo. ¿Sí? Sí, profe, ahora lo entendí. Gracias. Bien. Entonces, continuamos, cualquier cosa me para. Como hablamos, ustedes vieron que tenemos dos hemisferios, pero estos hemisferios no están liberados, sino que están unidos por una estructura que se denomina cuerpo calloso. Tienen un corte el cerebro en el hemisferio izquierdo y derecho, pero van a estar unidos por este segmento, ¿sí? Que es el cuerpo calloso, es lo que mantiene todo el cerebro unido. Pero no solamente tiene una función anatómica de mantener el cerebro unido, sino que también esta estructura, ¿sí? Que sería el cuerpo calloso, va a permitir que la parte izquierda se comunique con la parte derecha, ¿sí? Va a haber en algunas situaciones que se van a comunicar y se van a intercambiar información, y se va a permitir una asociación integral. Pero como dijimos recién, en general la parte izquierda se manifiesta
Chicos, ahí le escribí en el grupo, nos vamos a tomar el recreíto y volvemos 5 minutitos antes. 9:40 nos volvemos a encontrar.